En las calles calurosas y polvorientas de Tijuana, donde el sol abrasador arroja sombras dramáticas en callejones estrechos y mercados ocupados, la historia de un asesino que escapó de las manos de la justicia comenzaba a desarrollarse de una manera tranquila e implacable. El detective Miguel Ramírez, conocido por su ingenio y enfrenta casos imposibles, comenzó otro día lleno de desafíos en medio de tensión que perseguía la frontera entre México y Estados Unidos. Se rumorea que en la noche de la noche, un hombre enigmático, apodado por la prensa local como el Silent, cometió homicidios precisos y fríos, dejando atrás pocas pistas y un rastro de caos. Miguel, marcado por la pérdida personal y la batalla constante contra un sistema corrupto, aceptó este desafío con determinación. La investigación comenzó en una pequeña estación de policía en el centro histórico, donde los informes anónimos y los testimonios desconectados constituyeron el rompecabezas. Con cada nueva canción, el investigado se dio cuenta de que este asesino no era solo un criminal común, sino un hombre con una historia envuelta en dolor, traición y posiblemente venganza. Mientras la ciudad estaba hirviendo con miedo y curiosidad, dejó su huella alrededor de la ciudad, actuando con precisión calculada que hizo incluso la más experimentada. En una noche lluviosa, en un antiguo almacén abandonado en la periferia, los testigos afirmaron haber escuchado pasos de luz y susurros que se mezclaban con el ruido de la lluvia. En este escenario, un crimen brutal había conmocionado a los residentes. Un empresario local, involucrado en negociaciones oscuras con el inframundo del crimen, se encontró sin vida, con marcas que indicaban una ejecución fría y precisa. La evidencia sugirió que el ataque pertenecía al mismo arte homicida atribuido a El Silent. Sin embargo, una cosa desconcertó a la policía. La ausencia de pistas dejó la impresión de que el asesino, como un fantasma, nunca podría ser capturado. A medida que avanzaba la investigación, el detective Ramírez descubrió que detrás de cada asesinato había una maraña de intereses políticos y económicos que amenazaban la estabilidad de Tijuana. Los amigos de la infancia, las personas de confianza e incluso los miembros de la propia corporación de policía estuvieron involucrados en este oscuro complot. En medio de este entorno de incertidumbre, llegó la figura de Sofía Herrera, una periodista obstinada que creía que había más detrás de los asesinatos que en ejecuciones simples. Juntos, Miguel y Sofía necesitaban desentrañar los secretos de este laberinto, donde cada pista revelaba una nueva capa de corrupción. A medida que aumentaba el clima de tensión, la ciudad se dividió entre aquellos que temían los métodos despiadados del asesino y aquellos que lo veían como una justicia, castigando a los que se beneficiaron de la impunidad. Y así, esa noche, la lluvia parecía lavar parte de la tierra del pasado. El destino de Tijuana y todos los involucrados estaban a punto de ser sellados. La sombra del Silent apareció entre los callejones y los callejones, mientras que el juego de gato y rata entre él y la justicia se intensificaron, presagiando que nada sería como antes. El estado de ánimo en la ciudad se volvió cada vez más opresivo, y el aire, cargado de secretos, parecía susurrar historias de traición en cada esquina. En las profundidades de esta red de intriga, el detective Ramírez siguió pistas que lo llevaron a callejones olvidados y salas de bares en descomposición, donde los políticos y los delincuentes se mezclaban con la naturalidad. Surgió una conexión inusual. Los asesinatos estaban un poco entrelazados con operaciones de contrabando y lavado de dinero que alcanzaron los altos niveles de poder. Durante las investigaciones, Ramírez descubrió que el emprendedor muerto bajo la lluvia tenía llamadas con cifras prominentes, y la ausencia de evidencia sólida sugirió que el crimen podría haber sido escenificado para enmascarar un ajuste de la cuenta.
Mientras la investigación se profundizó, una nueva pista llamó la atención: los documentos robados de una caja fuerte secreta en una mansión en las afueras de Cancún. Dichos documentos contenían registros comprometedores que revelaban acuerdos secretos entre altos oficiales de policía y poderosos portoístas. Según esta evidencia, el Silent no solo podría ser un asesino despiadado, sino un títere manipulado por intereses oscuros que cruzaban las fronteras. Este descubrimiento planteó dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de los crímenes. ¿Fue el asesino solo, o era parte de una máquina bien estructurada de corrupción y venganza? En medio de este torbellino, Sofía Herrera intensificó su investigación periodística. Con el coraje, se infiltra en círculos cerrados, ganando detalles que confirmaron la simbiosis entre delincuentes de alta patente y servidores públicos. Sus revelaciones comenzaron a generar una onda de choque, colocando el status quo de seguridad en la región. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la verdad, más peligros surgieron y las amenazas anónimas comenzaron a estar cerca. El dilema entre revelar la verdad y proteger la vida hizo que su misión fuera casi suicida. Mientras tanto, el Silent, el hombre detrás de los asesinatos, se movió con astucia. En uno de estos eventos, había escapado del asedio de la policía con tanta destreza que parecía haber planeado cada detalle antes. Los testigos afirmaron haber visto que su figura se disolvió en la multitud, como si fuera parte del escenario urbano. Esta capacidad para escapar, no solo el miedo, sino también la admiración de algunos. Para ellos, representaba una forma cruda de justicia, un castigo para el corrupto que dominaba la ciudad. El juego de ajedrez que se desarrolló por Tijuana involucró múltiples piezas, y cada movimiento se calculó con precisión. La tensión era palpable en las estaciones de policía, donde se lanzaron sospechas contra amigos y aliados. En medio de este caos, el detective Ramírez sintió el peso de cada decisión. Un paso falso podría costar no solo su carrera, sino también su vida misma. Y así, con una mezcla de determinación y angustia, continuó, inmerso en un escenario en el que los límites entre lo correcto y lo incorrecto se volvieron cada vez más débiles. Si bien las investigaciones alcanzaron nuevos niveles, la complejidad de los eventos aumentó, revelando una realidad cruel. La línea que separó a la corte del crimen fue peligrosamente bien. En el corazón de Tijuana, el detective Ramírez, atormentado por sus propios fantasmas y decepciones, quedó atrapado en un laberinto de corrupción que amenazaba con tragarse la verdad. En conversaciones personales con colegas de confianza, expuso sus dudas sobre el papel de las instituciones que había jurado proteger. La pregunta que le dio la mente fue: ¿cómo podría un asesino como el Silent aparentemente escapar impunemente, incluso cuando el peso de los secretos amenazó con derrocar a todo el sistema? En las calles estrechas e iluminadas por luces artificiales, una figura solitaria caminaba con escalones firmes. El Silent no era simplemente un criminal. Llevó en sí mismo una historia de trauma y decepciones que lo convirtieron en ese resfriado y calculador. En una escena que tuvo lugar en un antiguo cementerio en la periferia, los testigos afirmaron haber visto al hombre parado ante una tumba, como si buscara la redención o recordara un pasado olvidado. Entre los rumores que rodean su identidad, habló de una infancia difícil, marcada por la pérdida y la necesidad de protegerse en un entorno donde la ley era más una mercancía que un valor. Los flashbacks intercalaron hoy con recuerdos de un joven que, después de haber sido testigo de la violencia familiar, se vio obligado a madurar abruptamente. Esta transformación, impulsada por la necesidad de sobrevivir, lo llevó a un camino tortuoso, en el que aprender el arte de disfrazar y escapar se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. Mientras la investigación continuaba,
Ramírez enfrentaba evidencia que sugirió una intrincada red de soborno y protección, donde el asesino podría contar con la complicidad de las personas que tenían puestos estratégicos en seguridad pública. La comprensión de que la justicia misma podría dañarse inflamando la determinación del detective, que comenzaba a cuestionar los límites de su fe en el sistema. Entre las conversaciones discretas en cafés y reuniones secretas, surgió una conexión inesperada. Un ex policía dispuesto a revelar información valiosa para derrocar al imperio de la corrupción. Ella declaró que en una noche fatídica había sido testigo de la reunión entre las leyes de la ley y los representantes del cartel, donde los destinados de los inocentes fueron decididos por los cifrados y los acuerdos en secreto. Esta revelación agregó una capa aún más oscura a la figura de El Silent. El que una vez había sido víctima de un sistema defectuoso, ahora se ha visto a sí mismo como un instrumento de justicia alternativa, una respuesta a las fallas de un poder que debe proteger, pero que en realidad explotó y condenado. En medio de tantos dilemas, la tensión subía todos los días. El detective Ramírez, movido por el deseo de justicia y resentimiento personal, se encontró con traiciones internas y amenazas veladas. Cada pista encontrada parecía revelar no solo la identidad del asesino, sino también el alcance de la pudrición que se infiltró en la sociedad. El clima de la duda y la desesperanza convirtieron cada momento en una batalla por la verdad, donde el bien y el mal estaban confundidos en un baile macabro. Y mientras el pasado del Silent se presentó, surgieron nuevas preguntas, instando al detective a seguir, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que creía que era justo. La presión alcanzó niveles insoportables. La ciudad, con su escenario de contrastes entre la belleza y la descomposición, estaba inmersa en un torbellino donde el miedo y la incertidumbre gobernaban las noches. En un sorprendente cambio, un testigo importante que hasta entonces ocultó información crucial decidió hablar. Este hombre, un ex asesor de una de las altas oficinas de la policía, reveló detalles impactantes, documentos y audios que demostraron que el escape de El Silent había sido planeado meticulosamente dentro del sistema. Según sus testimonios, el asesino era de hecho solo la punta de un iceberg de corrupción que involucraba a las autoridades e intereses económicos poderosos. En las calles de la capital, donde el ruido incesante del tráfico se mezcló con el inquieto murmullo de ciudadanos, las investigaciones ganaron nuevos contornos. El detective Ramírez, ahora armado con estas revelaciones, ha reunido un equipo de confianza compuesto por oficiales dispuestos a ir más allá de los protocolos establecidos. Entre ellos, Sofía Herrera intensificó su cobertura periodística, conectando informes de los residentes con información de fuentes internas. La ciudad se convirtió en un caldero hirviendo, donde cada nueva pista expuso la complejidad e inmensidad de la conspiración. En una confrontación arriesgada, en una estación de policía escondida en los callejones de la ciudad, Ramírez encontró evidencia que vinculaba directamente la alta administración con la protección del asesino. Entre los documentos había indicaciones de transacciones ilegales, órdenes de secuestro y acuerdos que permitieron la impunidad. La sensación de que la justicia estaba siendo manipulada ganó el cuerpo, y el detective se vio obligado a tomar decisiones que nunca había imaginado. En una mezcla de coraje y desesperación, se preparó para actuar, consciente de los riesgos personales que enfrentaría y el caos que su revelación podría causar. Mientras que el detective y su equipo describieron un plan para desenmascarar a los responsables, el Silent continuó operando con frialdad y precisión. En una secuencia de escenas impresionantes, el asesino, usando confusión y desorden para su ventaja, ejecutó otro crimen, esta vez contra un poderoso representante del cartel que se negó a colaborar con los intereses corruptos del gobierno local.
La trama se espesó, y cada nuevo asesinato parecía una pieza deliberada en un juego macabro, donde los verdaderos villanos permanecían ocultos detrás de las máscaras institucionales. En medida que la trama se engrosó, la ciudad comenzaba a despertarse con la posibilidad de que no todo se perdiera. En las salas de reuniones clandestinas, los ciudadanos se unieron a la demanda de cambio, mientras que la presión sobre los órganos responsables aumentó. Ramírez, atormentado por dilemas éticos y el peso de un pasado problemático, se dividió entre el ansia de la justicia y el miedo a lo que sus descubrimientos podrían desencadenar. La tensión alcanzó un punto crítico, y la delgada línea entre la lealtad a la ley y el deseo de castigar a los verdaderos culpables estrechados, preparando el escenario para un resultado que nadie podría predecir. El clímax de la historia se materializó en una noche amortiguada, donde los misterios finalmente encontraron cara a cara. En un almacén abandonado en las afueras de Ciudad Juárez, el detective Ramírez, acompañado por pocos aliados leales, confrontó a El Silent en un choque cargado de emoción y turnos sorprendentes. La atmósfera, iluminada solo por la luz temblorosa de las lámparas improvisadas, parecía ocultar secretos más allá de aquellos que ya habían sido desentrañados. Entre las tomas tensas y los diálogos surgió la verdad. El hombre que llamó asesino fue, de hecho, un chivo expiatorio cuidadosamente construido para enmascarar la corrupción endémica en las estructuras del poder. Durante la confrontación salieron a la luz las revelaciones bombásticas. Ramírez, con una voz temblorosa, expuso que las órdenes para el escape del asesino y la protección que le ofrecía vino de la cima, una verdad que sacudiría los cimientos del sistema. En un giro inesperado, silencioso y de los ojos, con ira y tristeza, confesó que nunca había sido el verdadero autor intelectual de los crímenes. Su historia, marcada por injusticias y traiciones personales, había sido manipulada por poderosas figuras que usaban la violencia como moneda de cambio para mantener sus posiciones de privilegios. Admitió que su escape fue una respuesta desesperada a un sistema que lo había abandonado, convirtiéndolo en un instrumento de venganza contra aquellos que se beneficiaron de la miseria de los demás. La confrontación alcanzó un punto crítico cuando, en medio de la confusión, Sofía Herrera pudo transmitir las revelaciones a toda la ciudad. Las impactantes imágenes de evidencia, documentos, grabaciones y testimonios expusieron la red de corrupción que había conspirado durante mucho tiempo contra la justicia. El público, tomado por el sentimiento de revuelta, comenzó a exigir responsabilidades, y las manifestaciones en las calles ganaron fuerza, llorando por una profunda reformulación en el sistema de seguridad pública. En ese momento, cargados de emoción, Ramírez y El Silento ya no se conocieron como enemigos, sino como víctimas de un mecanismo que favorecía la impunidad. El detective, tomado por un sentido del deber inquebrantable, decidió traer toda evidencia a las autoridades superiores, a pesar de que sabía que enfrentaría riesgos impensables. La confrontación no terminó con un tiro correcto, sino con la revelación de que el verdadero villano fue la corrupción en sí, que erosionó los intestinos del Estado. Entre las lágrimas y el reconocimiento, ambos entendieron que el aparente escape del asesino no era un triunfo del mal, sino la consecuencia de un sistema que no había podido proteger la justicia. Y así, en la oscuridad de esa noche, mientras que las autoridades comenzaron a actuar, Tijuana y las otras regiones, movidas por esta trama oscura, presenciaron la primera luz de una esperanza renovada. Incluso si la verdad se imponiera, el impacto de esa confrontación marcó el comienzo de una nueva era, donde el coraje para exponer la corrupción finalmente podría traer el cambio deseado. Antes de terminar este viaje lleno de giros y emociones,
Asegúrese de suscribirse al canal, compartir esta historia y dejar similares en el video para que más personas puedan seguir e involucrarse con contenido como este. Muchas gracias por su audiencia y hasta la próxima aventura.